Bienvenidos a una nueva inmersión, amigos oyentes. Una inmersión que nos lleva a la oscuridad, a las brumas, de un misterio que ha cautivado e inquietado por igual a varias generaciones. Hablamos, por supuesto, del caso del asesino del Zodiaco Enigma. Un enigma que todavía hoy proyecta una sombra alargada sobre la soleada California de finales de los años 60. Para guiarnos en este viaje a través de lo desconocido, nos acompañan dos artículos de Wikipedia, uno en español y otro en inglés. Así es, nos sumergiremos en la mente de un asesino que desafió no solo a la policía, sino también a la prensa, a la sociedad misma. Un individuo que convirtió el terror en un juego macabro y que dejó tras de sí un rastro de sangre y, pues muchos acertijos sin resolver. ¿Quién era este ser enigmático? ¿Qué se ocultaba tras esa máscara de misterio? ¿Qué le impulsaba a cometer actos tan atroces? Y sobre todo, ¿por qué después de tantos años su identidad sigue siendo un misterio? Para comprender al cazador, primero hay que comprender el terreno de caza de la California. En finales de los 60 era un hervidero de cambio social y político, pero bajo esa superficie vibrante se escondía una creciente sensación de inseguridad. Es en este escenario donde entra en escena el Zodiaco como un espectro que se materializa en la noche. Sus ataques iban dirigidos principalmente a parejas jóvenes en lugares apartados, rompieron la aparente tranquilidad de la época. El modus operandi, aunque era brutal, no era del todo inusual. Pero lo que realmente distinguió este caso fueron las cartas. Estas misivas enviadas a periódicos como el San Francisco Chronicle no solo se atribuían los crímenes, sino que además se jactaban de ellos. Un tono burlón casi desafiante impregnaba cada palabra, como si el Zodiaco disfrutara jugando al gato y al ratón con las autoridades. Y dentro de esas cartas, un elemento que ha obsesionado a criptógrafos y aficionados durante décadas: los criptogramas, mensajes codificados que prometían revelar la identidad del asesino, un reto directo a la inteligencia colectiva. Es fascinante, ¿verdad? Imagínense la presión sobre la policía en aquel entonces, esa urgencia por descifrar esos códigos antes de que el Zodiaco volviera a atacar, y sobre todo la angustia de saber que cada símbolo, cada letra podría ser la clave para detenerlo. Pero antes de adentrarnos en ese laberinto de los criptogramas, hablemos de las víctimas detrás de las cifras, detrás de las estadísticas. Hay personas reales, vidas que fueron truncadas por la brutalidad del Zodiaco. Comencemos con David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen, una joven pareja cuyo único delito fue buscar un momento de intimidad en un camino solitario cerca del lago Herman. Sus cuerpos acribillados a balazos fueron el cruel preludio de una serie de ataques que marcarían a toda una generación. Poco después, en julio del 69, Michael Renaud Magot y Darlene Elizabeth Ferrin fueron atacados en el aparcamiento del campo de golf, Blue Rock Springs. Michael, a pesar de estar gravemente herido, logró sobrevivir. Darlene, por desgracia, no corrió la misma suerte. Es escalofriante pensar que en ese mismo instante, mientras la policía acudía al lugar del crimen, el teléfono sonaba en la comisaría una voz fría y serena sin rastro de remordimiento se atribuye a los asesinatos. Esa llamada realizada desde una cabina telefónica a escasos metros de la comisaría dejó atónitos a los investigadores. No solo se confirmaba la autoría de los crímenes, sino que se añadía un nuevo elemento a la ecuación: la audacia del Zodiaco, su aparente desprecio por las normas que la propia ley. Y como si de un guión macabro se tratara, los ataques continuaron en septiembre del mismo año. Brian Calvin Hartnell y Cecilia Ann Shepard fueron abordados en una isla de Lago Veríes. Al Zodiaco, vestido con una capucha negra y un símbolo extraño en el pecho, los apuñaló repetidamente. Brian milagrosamente sobrevivió al ataque, pero Cecilia, tras 2 días de agonía, falleció en el hospital. En la puerta del coche de Brian, un mensaje escrito con rotulador: Vallejo 122068 7469 set 2769 6.30 by knife. Una firma escalofriante, una declaración de intenciones. La brutalidad de los ataques, la elección aparentemente aleatoria de las víctimas, el simbolismo, todo ello contribuía a crear una atmósfera de terror e incertidumbre. El Zodiaco se convertía en una figura fantasmagórica omnipresente, pero intangible. Y la culminación de este espiral de terror llegó con el asesinato de Paul E. Stein, un taxista de San Francisco asesinado a sangre fría en su propio vehículo. Esta vez el Zodiaco no solo se cobró una vida, sino que además se llevó un macabro recuerdo, un trozo de la camisa de Stein. 5 víctimas confirmadas, una serie de ataques que sembraron el pánico en California y un misterio que, a pesar del paso del tiempo, sigue sin resolverse. La pregunta que nos ronda la cabeza es: ¿quién era el hombre detrás de la máscara? Y esa es precisamente la pregunta que intentaremos responder en nuestra inversión en la siguiente parte. Nos adentraremos en el laberinto de las cartas del Zodiaco, en sus criptogramas y en sus amenazas, buscando pistas que nos acerquen a la verdad. Las cartas del Zodiaco eran más que simples confesiones, eran una forma de diálogo perverso, un monólogo en realidad, donde el asesino se dirigía a un público aterrorizado alimentando su propia leyenda.
Sí, cada misiva, cada carta enviada a la prensa era como una bomba de relojería, no solo por las amenazas que contenían, sino por la forma en que estaban escritas, esa mezcla de arrogancia, sarcasmo y un retorcido sentido del humor. Fíjese en la carta del 1 de agosto de 1969 enviada al San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle y al Vallejo Times Herald. En ella, el Zodíaco exigía que se publicara un criptograma que le había enviado amenazando con un baño de sangre si no se cumplían sus deseos. Esa carta, además de la amenaza explícita, contenía una frase que se grabó a fuego en la memoria colectiva. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Una declaración escalofriante sin duda, pero que nos revela un aspecto fundamental de la psicología del Zodíaco. No se veía a sí mismo como un monstruo, sino como un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Matar, para él era un juego, una forma de demostrar su superioridad. Y los criptogramas, esas secuencias aparentemente aleatorias de símbolos, eran la pieza central de ese juego. El Zodíaco aseguraba que en ellos se escondía su identidad. Pero, ¿era esa la verdad? ¿O era solo una forma de burlarse de la policía, de la sociedad? En el caso del primer criptograma de 408 caracteres, la respuesta llegó de la mano de Donald y Betty Harden, un profesor y su esposa, que tras días de trabajo incansable lograron descifrar el mensaje. La decepción fue mayúscula. En lugar de la esperada revelación, el mensaje no era más que una serie de frases inconexas llenas de errores ortográficos y una gramática deplorable. Sin embargo, una frase en particular destacaba por su crudeza. Espero que lo estéis pasando de miedo intentando atraparme. Esa frase, aunque aparentemente banal, nos da una pista sobre la motivación del Zodíaco. No buscaba la fama, al menos no en el sentido tradicional. Su objetivo era infundir terror, jugar con las emociones de sus víctimas y de la sociedad en general. Es como si quisiera demostrar que estaba por encima de la ley, que era capaz de actuar con total impunidad. Y lo más inquietante es que en gran medida lo consiguió. 3 de los 4 criptogramas que envió siguen sin resolverse. Sus códigos, aún hoy, son un recordatorio de la inteligencia, la astucia y la crueldad del Zodíaco. Un enigma que a pesar de los años continúa desafiando a los mejores criptógrafos del mundo. Pero más allá de los criptogramas, de las amenazas y del juego macabro que el Zodíaco puso en marcha, hay una pregunta que nos sigue atormentando. ¿Quién era la persona detrás de la máscara? La lista de sospechosos es larga y cada uno de ellos tiene sus propios defensores y detractores. Arthur Lee Allen, un ex maestro de escuela, ha sido quizás el sospechoso más conocido. Las pruebas contra él eran, en el mejor de los casos, circunstanciales. Poseía un reloj de la marca Zodiac, el mismo tipo de botas que se encontraron en una de las escenas del crimen. Y había hecho comentarios inquietantes sobre su deseo de matar gente. Sin embargo, su ADN no coincidía con el encontrado en las cartas del Zodiaco. Richard Gaikovsky, un periodista con una apariencia similar al retrato Rouet del Zodíaco, también estuvo en el punto de mira de los investigadores. Su conocimiento de los crímenes y su comportamiento errático lo convertían en un sospechoso plausible. Jack Terrence, un hombre cuya ex esposa lo acusó de ser el asesino, también fue considerado como un posible sospechoso. La capucha que supuestamente usaba Terrence para sus crímenes guardaba cierta similitud con la que se describen los testimonios de las víctimas. Y la lista continúa. George Hodel, un médico con un pasado oscuro, Louis Joseph Myers, un ex convicto con un historial de violencia, cada uno de ellos con sus propios demonios, con sus propios secretos. Es como si el Zodiaco con su misterio hubiera despertado en nosotros la necesidad de encontrar un culpable, de ponerle un rostro al mal. Pero la verdad, como suele ocurrir en los casos más complejos, es esquiva. Y esa es la tragedia del caso del Zodíaco, no solo por las vidas que se perdieron, sino por la sombra que proyecta sobre aquellos que lo sobrevivieron, la incertidumbre. La falta de respuestas puede ser tan tortuosa como la propia violencia. Es cierto, la búsqueda de la verdad puede ser un camino largo y tortuoso, lleno de callejones sin salida y pistas falsas, pero a pesar de la frustración de los años que han pasado, la búsqueda no se detiene. Nuevas tecnologías como el análisis de ADN de última generación podrían arrojar luz sobre este caso. Y quién sabe, quizás algún día ese nombre que tanto hemos buscado, ese rostro que se oculta tras la máscara, sea finalmente revelado. Y con ello tal vez llegue la paz para las víctimas y sus familias. En la última parte de nuestra inmersión exploraremos las teorías más recientes, las pistas que la tecnología moderna ha desvelado y la persistente fascinación que este caso despierta en la sociedad. El caso del Zodíaco, a pesar del tiempo transcurrido, sigue atrayendo la atención de investigadores criminólogos y por supuesto también de aficionados. Nuevas teorías emergen, viejas pistas se reexaminan y la esperanza de resolver este puzzle macabro no ha desaparecido. Es como si la sombra del Zodíaco se negara a disiparse, como si su enigma continuara desafiándonos a descifrarlo. Y en esa búsqueda la tecnología moderna se ha convertido en una herramienta indispensable. Hablando de nuevas herramientas, el análisis de ADN ha revolucionado la forma en que investigamos los crímenes. Se ha podido utilizar esta tecnología en el caso del Zodíaco.
Por supuesto, se han realizado análisis de ADN a partir de las muestras encontradas en las cartas y en las escenas del crimen. Sin embargo, los resultados han sido en su mayoría inconcluyentes. ¿Y a qué se debe esta dificultad para obtener un perfil de ADN fiable del zodiaco? Bueno, pues el paso del tiempo, la contaminación de las muestras y la falta de tecnología adecuada en la época de los crímenes dificultan la tarea. Pero no debemos perder la esperanza. Los avances en la ciencia forense son constantes y quizás en un futuro cercano podamos tener una respuesta definitiva. Mientras tanto, las teorías y especulaciones no cesan. Una de las más recientes apunta a un tal Gary Francis Poste, un veterano de la Fuerza Aérea que falleció en 2018. Un grupo de investigadores privados autodenominados The Case Breakers afirma haber encontrado pruebas que lo vinculan al zodiaco, incluyendo fotografías, análisis de sus cartas e incluso testimonios de personas que lo conocieron. ¿Y qué credibilidad tienen estas nuevas pruebas? Bueno, el FBI ha desestimado inicialmente las afirmaciones de The Case Breakers, pero la presión mediática y la insistencia de estos investigadores han forzado a la agencia a reevaluar el caso. Es decir, que la investigación sigue abierta, aunque sea de forma indirecta. ¿Qué otras líneas de investigación se están explorando en la actualidad? Además del ADN, se están utilizando técnicas de análisis lingüístico para estudiar las cartas del zodiaco, buscando patrones, estilos y posibles conexiones con otros casos sin resolver. Es fascinante cómo la tecnología y la ciencia nos ayudan a acercarnos a la verdad, aunque sea a pequeños pasos, pero más allá de las pruebas físicas y los análisis científicos. ¿Qué nos dicen las cartas del zodiaco sobre la mente del asesino? Las cartas revelan una mente compleja llena de contradicciones. Por un lado, vemos una inteligencia aguda, capaz de elaborar códigos complejos y de manipular a la prensa y a la opinión pública. Pero por otro lado encontramos errores ortográficos, una gramática deficiente y una obsesión por demostrar su superioridad a través de la violencia. Esa dualidad, esa mezcla de brillantez y torpeza, es quizá lo que hace que el caso del zodiaco sea tan fascinante. Es como si estuviéramos ante un espejo deformante donde lo racional y lo irracional se confunden. Y esa fascinación, ese deseo de comprender lo incomprensible es lo que ha mantenido vivo el caso del Zodiaco durante décadas. Libros, las películas, documentales, podcasts como este, todos intentamos arrojar luz sobre las sombras, desentrañar el misterio que se oculta tras la máscara. Pero quizás la respuesta definitiva no se encuentra en las pruebas físicas, ni en los análisis científicos, ni siquiera en las propias palabras del zodiaco. Quizás la clave reside en comprender la época, el contexto social, los miedos y las ansiedades de una sociedad en plena transformación. Es decir, que el zodiaco, más allá de ser un asesino en serie, se convirtió en un símbolo, en una representación de los miedos y las inseguridades de una generación. Exactamente, el zodiaco encarna la oscuridad que se esconde en los rincones de la mente humana, la capacidad para el mal que todos llevamos dentro. Y esa es la verdadera tragedia de este caso, el recordatorio de que la maldad puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. El caso del asesino del zodiaco, como hemos visto, es un laberinto sin salida aparente. Las pistas se entrelazan, los sospechosos se desvanecen y la verdad permanece oculta en la niebla del tiempo. Pero a pesar de la frustración de los años transcurridos, la búsqueda no se detiene y quién sabe, quizás algún día un nuevo descubrimiento, una nueva tecnología o una simple casualidad nos permita finalmente desvelar el misterio del zodiaco. Mientras tanto, nos quedamos con las preguntas, con la incertidumbre y con la certeza de que algunos enigmas, como el del asesino del zodiaco, quizás nunca lleguen a resolverse por completo. Este ha sido nuestro viaje a las profundidades del caso del Zodiaco, un viaje que nos ha confrontado con lo desconocido, con lo irracional, con el lado oscuro del ser humano